Hola a todos, vamos ya con el segundo módulo de la asignatura, análisis de balance de situación, ¿vale? Como vimos en el primer vídeo, la primera PEC va a girar en torno al balance de situación de la empresa analizada, ¿vale? Empresa que luego analizaremos a lo largo del resto de las PECs, ¿vale? El balance de situación es un documento muy importante que forma parte de las cuentas anuales, por tanto todas las empresas tienen la obligación de presentarlo. Sí, aquí vuelvo a decir que ya lo dijimos en el módulo 1, que voy a poneros los vídeos correspondientes a las explicaciones del balance de situación, cosa que ya aprendimos en su momento en la asignatura de Introducción a la Contabilidad, ¿vale? Es decir, tenéis unos vídeos explicativos donde vemos el balance de situación, ¿vale? Explicamos las partidas. Es muy importante, si lo tenéis claro ya de esas asignaturas, ningún problema, ¿vale? Y si no, mirarlo para entender bien los conceptos, porque es lo que luego vamos a analizar a través de este módulo número 2 y vamos a tener que dar conclusiones y, mm, y analizar propiamente este balance de situación. Por tanto, es importante saber de dónde vienen y qué significan estas partidas, ¿vale? Tanto el activo, pasivo como patrimonio neto, ¿vale? Y veremos las relaciones entre estas partidas, ¿vale? Entonces, vamos a analizar este balance de situación a través de distintas técnicas que ya empezamos a ver en el primer módulo, ¿vale? Primero, el balance es el documento central sobre el que giran los demás, ¿vale? Recordad que ya vimos en el primer vídeo que las empresas tienen obligación de presentar las cuentas anuales, ¿vale? Las cuentas anuales es el conjunto, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Las cuentas anuales es un documento íntegro que está compuesto por 5 apartados, ¿vale? Primero, el balance de situación, que de hecho esto ya lo vimos, la cuenta de pérdidas y ganancias, luego el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios, el patrimonio neto y la memoria. ¿Por qué decimos que es el documento central, el balance de situación? Vamos a hacer un pequeño esquema, porque el balance de situación que recogemos activo, pasivo y patrimonio neto, vamos a ponerlo así, luego, ¿vale? Pensad, dentro del balance de situación tenemos el patrimonio neto. ¿Vale? Entonces, hay uno de los documentos que es justamente el estado de cambios en el patrimonio neto, que justamente lo que hacemos en este documento, que veremos en módulos siguientes, es analizar con más detalle el patrimonio neto, ¿vale? Es ver qué partidas han provocado cambios en el patrimonio neto, ¿vale? Incluso dentro del patrimonio neto tenemos el resultado del ejercicio, ¿vale? Dejadme escribir mejor. Tenemos el resultado del ejercicio, que cuando presentamos el balance, ¿vale? Pues obviamente el balance nos muestra cuál es el resultado del ejercicio anterior. Resultado del ejercicio lo pongo así. Entonces tenemos otro documento que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que es otro documento de las cuentas anuales, que lo que vemos, ¿vale? Es un poco, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Dentro del patrimonio neto y pasivo tenemos el patrimonio neto, entonces este otro documento, el estado de cambios en el patrimonio neto, analizamos con más detalle esos cambios que se han producido en el patrimonio neto. Luego el balance nos va a mostrar en la cuenta 129 el resultado del ejercicio, que ese resultado del ejercicio es el conjunto de ingresos y gastos agrupados, ¿vale? Y la diferencia entre ingresos y gastos nos produce ese resultado. Lo que quiero decir es que igual aquí tenemos que el resultado del ejercicio ha sido pues 250.000 euros. Y luego la cuenta de pérdidas y ganancias nos detalla, ¿vale? Un poco, que lo vemos aquí, la cuenta de pérdidas y ganancias de ese mismo año nos tiene que dar, dejadme borrar lo que es de la asignatura anterior, aquí nos daría pues 250.000 y veríamos explicado a lo largo de todas estas cuentas, diferencias entre ingresos y gastos, cómo hemos llegado a estos 250.000, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos dos documentos. Luego, dentro del balance de situación, también tenemos en el lado del activo, tenemos la partida de, vamos a ponerlo de aquí, de efectivo y otras cuentas perdón, arriba, efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ¿vale? Aquí tendremos un importe. De hecho, tendremos el importe del año
justo el que se acaba de terminar y el año anterior, ¿vale? Que serían las partidas del grupo 57, es decir, caja, bancos, ¿vale? Entonces, dentro del activo tenemos el efectivo. Entonces, hay otro documento que es el estado de flujos de efectivo, que es básicamente nos viene a explicar de dónde se ha generado, cómo se ha generado el efectivo. Es decir, si por ejemplo el efectivo a final del año 24, ¿vale? Fue 200.000 euros y el efectivo final del año 2025 es 220.000, aquí lo que está claro es que durante el año 2025, ¿vale? O el año que estemos analizando, se han producido una serie de cobros, pagos, ¿de acuerdo? Que han provocado pasar de ese efectivo al inicio a ese efectivo al final, ¿vale? Del saldo inicial al saldo final, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de flujos de efectivo es un documento que se agrupa en tres tipos de actividades, pero que nos viene a decir qué cobros y qué pagos se han producido durante el año que nos han provocado ese efectivo al final, ¿de acuerdo? Por tanto, otro documento que se relaciona es con la parte del activo, es el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Entonces, como veis, tenemos este documento central, que es el balance de situación, sobre el que gira el resto, y luego también de estos 5 nos faltaría también la memoria, que al final la memoria la podemos situar encima de todo. La memoria es un documento que al final nos sirve para completar el estado de flujos de efectivo, el balance, el estado de cambios en el patrimonio neto y la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Nos da información acerca de todos estos documentos, ¿vale? Por tanto, el balance es el primer documento que vamos a analizar y por tanto bueno, y el más importante o de los más importantes, ¿vale? A partir del cual luego, cogiendo algún detalle o alguna partida específica, pues crearemos el resto, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué información aporta? ¿Vale? Aporta la información de la situación. Pensad también que el balance, esto seguro que está en los vídeos explicativos del balance, el balance es como una foto en un momento determinado, ¿vale? Justo al cierre del ejercicio, que nos muestra un poco la situación económica y financiera de la empresa, ¿vale? El estado de posición financiera o estado de equilibrio financiero, ¿vale? Aquí os he puesto repaso, balance, situación, introducción a la contabilidad, ¿vale? Ahora lo comentamos. Vale, por tanto, vemos la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ponerlo aquí un momento. Pensad que la estructura del balance, como ya vimos o empezamos a ver en el primer vídeo, nos muestra por un lado el activo en el lado izquierdo y por el otro lado el pasivo más el patrimonio neto, ¿vale? Como vimos, este lado de aquí, el lado izquierdo, es el activo, ¿vale? Se le puede decir de varias formas. Es la suma de bienes más derechos, ¿vale? Todo esto lo tenéis en el vídeo de repaso, ¿eh? También se le llama estructura económica, ¿vale? También vimos un poco en el vídeo anterior que es el destino del dinero, donde tenemos invertido el dinero. Y por otro lado, el lado del pasivo y el patrimonio neto nos habla, ¿vale? Se puede llamar también estructura financiera, ¿vale? Las deudas serían la parte del pasivo, ¿vale? Y es un poco también el origen del dinero. Y como dijimos, el activo tiene que cuadrar sí o sí en cualquier momento con la suma del pasivo más el patrimonio neto, ¿de acuerdo? Vale, entonces el balance de situación suministra información acerca de la estructura económica, ¿vale? Es decir, cómo tiene la empresa invertido su dinero, pues aquí diferenciaremos. Si es una empresa que fabrica el producto y fabrica productos, pues, es decir, no es lo mismo una empresa que fabrica, por ejemplo, zapatos que una empresa que fabrica, una empresa constructora, ¿vale? El nivel de activo, su composición será distinta, ¿vale? La inversión en activo fijo dependerá mucho del tipo de empresa que es, ¿vale? Y luego también nos indica o podemos ver cómo está financiada, ¿de acuerdo? Y cuál es su evolución a lo largo del tiempo también. Entonces,
obviamente, analizando el balance, obviamente cuando hacemos un análisis de estados financieros tiene que ser un análisis completo, ¿vale? Empezaremos con el balance, pero lo complementaremos con el resto de documentos. Pero ya con el balance de situación podemos deducir información útil para tomar decisiones, ¿vale? Por ejemplo, sobre la composición y evolución de las inversiones, pues ver cómo la empresa ha ido invirtiendo su dinero a lo largo del tiempo, si se ha concentrado en el activo fijo, en las existencias, etcétera, ¿vale? Sobre la existencia de equilibrio financiero, que lo veremos también a continuación, las relaciones que se tienen que producir entre activo y pasivo y neto, ¿vale? ¿Qué parte financia cada parte? Sobre la potencialidad económica y la capacidad operativa de la empresa. Esto se puede analizar también complementándolo bastante con la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Sobre la liquidez, sobre la solvencia, ¿vale? Es decir, a través del análisis de distintas herramientas que vamos a aplicar, que ya empezamos a ver en el módulo 1, como por ejemplo los porcentajes verticales, horizontales, ¿vale? Aplicaremos también una serie de ratios para estudiar la liquidez, la solvencia, que es la capacidad que tienen las empresas, ¿vale? Muchas veces se suelen confundir estos dos conceptos. La liquidez es más la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a los pagos más a corto plazo, ¿vale? Más del día a día. Porque una empresa puede ser solvente a nivel a largo plazo, es decir, tener un activo suficiente para devolver todo el pasivo, pero que le falte liquidez, es decir, que no tenga líquido, que no tenga efectivo disponible para hacer frente a los pagos de las nóminas, de las facturas pendientes, etc. ¿Vale? O sea, la liquidez se centra más en el corto plazo y la solvencia en el largo plazo, ¿vale? O sea, imaginad que vosotros pues tenéis una casa de propiedad, tenéis un coche de propiedad y en un momento dado os quedáis sin trabajo, ¿vale? Entonces, igual os van pasando los recibos, la hipoteca, etcétera, y no tenéis líquido, pero sí que sois solventes, porque si os vendierais la casa, pues podríais devolver las deudas, ¿vale? O si os vendierais el coche que os acabáis de comprar, podríais devolver las deudas. Entonces, no es lo mismo, es mucho más grave tener problemas de solvencia que tener problemas de liquidez, ¿vale? Luego también sobre la participación de los propietarios en la empresa. Es decir, si dentro de la estructura financiera el patrimonio neto tiene un porcentaje muy elevado, es que esa proporción es lo que financia el activo por parte de la participación de los propietarios, ¿vale? Podremos ver la relación de endeudamiento también a través de los ratios. Vale, por tanto, aquí si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Y si lo necesitáis, os voy a añadir en este apartado ya los vídeos de repaso del balance para que tengáis claro un poco las partidas, ¿de acuerdo? Donde analizamos todo. Vale, entonces, a continuación ya, ¿cómo analizar el balance de situación? Aquí vamos a hablar de dos tipos de análisis, el análisis patrimonial y luego, déjame ponerlo aquí. Luego tendremos el análisis financiero, ¿vale? Que de hecho, aquí ya en el módulo anterior, vamos a ponerlo un momento, vimos los tipos de análisis, vimos el análisis patrimonial y el análisis financiero. Son dos conceptos distintos, es decir, primero haremos el análisis patrimonial, que es analizar el balance de situación, pero digamos la estructura del activo, pasivo y patrimonio neto, sin relacionarlo entre sí. Es decir, vamos a ver la composición del activo y por otro lado la composición del pasivo y el patrimonio neto. Y luego en el análisis financiero y así veremos la relación, una visión global del balance, la relación entre los dos, las masas patrimoniales, ¿vale? Y las ecuaciones de equilibrio que se tendrían que producir. Vale, pues entonces, dentro del análisis patrimonial, lo primero que haremos y lo primero que nos van a pedir en la primera PEC es elaborar con Excel, eso ya lo veremos cómo lo haremos, aplicar los porcentajes verticales y horizontales, ¿vale? Los primeros serán los porcentajes verticales, la ponderación de cada magnitud, que de hecho ya lo vimos en el módulo 1, ¿vale? Es decir, cogeremos el balance y los porcentajes verticales, ¿vale? Lo tendremos que aplicar a 2 años, será el peso que tienen las partidas sobre el total del activo, ¿vale? Y sobre el total del pasivo y el patrimonio neto. Y nos permitirán decir, por ejemplo, pues del lado del balance del activo, pues cuál es la composición, de dónde tiene invertido el dinero la empresa. Pues esta empresa que vemos, como ejemplo, se concentra más en el inmovilizado, en el activo fijo.
¿vale? Y en las existencias, pues es una empresa seguramente que vende productos. Tendríamos que ver si fabrica o no, ¿vale? Quiero decir que no es una empresa seguramente de, bueno, no lo es una empresa de servicios, ¿vale? Porque las empresas de servicios no tienen existencias que vendan, ¿de acuerdo? Luego veremos también, o veríamos con el análisis vertical, cuál es la estructura financiera, cuál es la composición de su financiación, si la empresa se financia más con deuda, con capital propio, etcétera, y también su evolución, ¿vale? Esto sería lo primero que haremos. Y obviamente a partir de aquí nos van a hacer unas preguntas para analizarlo y para comentarlo, ¿vale? No nos vamos a quedar, obviamente, en simplemente hacer las fórmulas. Vale, disculpad, seguimos. El siguiente punto ya es el equilibrio patrimonial, ¿vale? Este equilibrio patrimonial no vamos a hacer ninguna relación entre, es decir, no vamos a aplicar los ratios, ¿vale? Que los ratios los aplicamos ya para hacer el análisis financiero, para relacionar las partidas del pasivo, patrimonio neto y activo. Aquí, más que nada, con también la representación gráfica, vamos a ver un poco la composición del activo, del pasivo y del patrimonio neto y cómo se relacionan entre sí un poco, ¿vale? Es decir, aquí nos dice, en el apartado anterior se ha mostrado cómo analizar aisladamente la estructura patrimonial de la empresa desde sus dos perspectivas, la económica y la financiera, es decir, aplicando los porcentajes verticales tanto al lado del activo como al lado del pasivo del patrimonio neto, pero ese análisis hay que ampliarlo estudiando conjuntamente ambas estructuras, con el fin de determinar no solo si cada una de ellas es adecuada, sino si existe equilibrio entre ambas, ¿vale? Lo que antes os decía de el análisis financiero, sí que también analizaremos la relación, pero se centra más en aplicar ratios, ¿vale? Ratios que relacionan partidas dentro del activo con partidas dentro del pasivo y patrimonio neto, ¿vale? Vale, entonces, las reglas del equilibrio financiero mínimo, ¿vale? Lo que nos viene a decir, y todo esto de aquí vamos a dibujar lo que lo entenderéis mejor. Vale, lo que nos viene a decir, aunque eso depende mucho de las empresas, ¿vale? Porque cada empresa o cada sector es distinto, ¿vale? Pero lo que nos viene a decir es, primero, fijaros, vamos a dibujarlo. Los elementos de activo no corriente deben ser financiados por capitales permanentes. Cuando hablamos de capitales permanentes, eso es la suma del patrimonio neto y patrimonio neto más pasivo no corriente, ¿vale? Es decir, el activo no corriente, que al final son las inversiones fijas, ¿vale? Esto sería el activo fijo, que es, digamos, la suma de maquinaria, elementos de transporte, construcciones, terrenos, ¿vale? Es decir, la estructura fija que tiene la empresa para desarrollar su actividad. Eso debe estar financiado, ¿vale? Si vemos desde el lado derecho, vamos a ponerlo más o menos, ¿eh? Esto sería, pongo así, activo fijo, vale, vamos a poner más o menos. ¿Vale? Esto sería lo ideal. Patrimonio neto, pasivo no corriente, aquí tendríamos pasivo corriente y activo corriente. Vale, esto sería la suma de los recursos, lo que llamamos recursos permanentes. ¿Vale? Me podríais decir, pero si el pasivo no corriente llegará un momento que lo tendremos que volver. Sí, cierto, ¿vale? No es un recurso permanente del todo, ¿vale? O un recurso como sería el patrimonio neto. Pero sí que es verdad que las empresas suelen tener el mismo nivel o a medida que van creciendo van aumentando, pero al menos tienen el mismo nivel de deudas a largo plazo, de pasivo no corriente, porque a la que se liquida una deuda o se convierte al corto plazo, pues la empresa se endeuda nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, estos recursos permanentes, esta financiación permanente, que lo tendremos de forma permanente, un poco renovando esa deuda a largo plazo, obviamente, nos tiene que servir para financiar la estructura fija, ¿vale? Como veis, pues esta relación sería correcta porque estas dos partidas cubrirían el activo no corriente, ¿vale? Es un poco lo que nos dice aquí. ¿Sí? No tiene sentido que el activo no corriente se financie
con pasivo corriente, porque esto significaría que se tendría que llegar a vender pues, algún ordenador, alguna máquina para devolver las deudas a corto plazo. No tiene sentido. Vale. Luego también, muy interesante, cuando hablamos del corto, dice los valores del activo corriente, en principio, porque no todas las empresas funcionan así, podrían ser financiados con deudas a corto. Sin embargo, hay partidas de activo corriente que por su rotación se convierten en permanentes, ¿vale? Tenéis que pensar que dentro del activo corriente, ¿vale? Esto se puede subdividir, vamos a ponerlo así, ¿vale? Esto sería el activo corriente, pues se puede subdividir entre tres grupos importantes, lo que serían las existencias, realizable que serían derechos de cobro y efectivo, que sería pues el dinero en bancos, cajas, ¿vale? Estas son las partidas líquidas que en menos de un año se convertirán en líquidos, es decir, las existencias se venderán, se cobrarán, las partidas de los clientes pendientes de cobro se cobrarán y el dinero en efectivo pues ya lo tenemos. Y podríais pensar, vale, toda esta cantidad de dinero que tenemos aquí en menos de un año se convertirá en líquido. Pero siempre hay un nivel mínimo de existencias que tenemos, es decir, a la que vendamos existencias compraremos otras o fabricaremos otras, tendremos otros clientes pendientes de cobro. Por tanto, hay siempre un nivel mínimo de activo corriente que se convierte como si fuera una inversión fija, es decir, siempre necesitamos invertir una cantidad fija en mantener estos stocks, esos niveles de derechos pendientes de cobro, ese nivel mínimo de efectivo. Por tanto, es ideal, como pone en los apuntes, que una parte de los recursos permanentes, que como veis, vamos a ponerlo en otro color, ¿vale? Como veis, este patrimonio neto más pasivo no corriente daría para financiar el activo fijo y una parte, ¿veis? Una parte del activo corriente también, ¿sí? Que es esta parte fija que tiene carácter permanente, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto para no poner tantos colores. Eso es lo que os viene a decir aquí, ¿vale? Será necesario que los capitales permanentes también cubran estos valores. Por este motivo es muy importante que las empresas, con el fin de gestionar correctamente su liquidez, elaboren presupuestos de tesorería, ¿vale? Obviamente, esto es una cosa muy importante para ver si la empresa en un futuro tendrá problemas de liquidez al corto plazo. Vale, entonces deducimos de todo esto que acabamos de decir que es necesario disponer de un margen de seguridad. De hecho, un concepto que estudiaremos ya en la PEC y veremos a continuación es el concepto de fondo de maniobra, ¿vale? Que el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿vale? Es un poco este trocito de aquí sería el fondo de maniobra, ¿vale? O visto desde el otro punto de vista es, si cogemos los recursos permanentes y restamos el activo no corriente, es el fondo de maniobra, es decir, esa parte de los recursos permanentes que nos sirve para cubrir, para financiar el activo corriente, es ese margen de seguridad, ¿vale? En realidad hay una parte del activo corriente mínimo necesario para la explotación que se considera permanente, ¿vale? Esto es lo que decíamos antes. Vale, por tanto, para que haya ese equilibrio financiero, el activo corriente ha de ser mayor y si es posible casi el doble que el pasivo corriente, eso dependerá, ¿vale? Hay, por ejemplo, los supermercados, Mercadona, por ejemplo, que es el más grande y basa un poco su financiación en su ciclo de explotación. Su ciclo de explotación le permite cobrar de los clientes mucho antes que pagar a sus proveedores. Por lo tanto, Mercadona, por ejemplo, tiene un activo corriente mucho menor que el pasivo corriente. ¿Qué podrías decir? ¿Y cómo puede ser? Pues porque cuando tiene que pagar al proveedor, ya, o sea, antes de pagar al proveedor, compra mercaderías, las vende, cobra del cliente y paga al proveedor. Por tanto, digamos que su ciclo de explotación le permite tener un fondo de maniobra negativo y no pasa nada para esa empresa, ¿vale? Porque su ciclo de explotación se lo permite. Eso, obviamente, me estoy adelantando, lo veremos en módulos siguientes, ¿de acuerdo? Pero nunca hay una situación financiera, digamos, idónea para la totalidad de las empresas. Dependiendo del tipo de empresas, del sector, de su ciclo de explotación, pues la cosa cambia, ¿vale? Luego también otra relación, que eso dependerá también del tipo de empresa, que nos dice aquí el realizable más el disponible, que sería esta parte de aquí,
antes era igual aproximadamente, veis un poco aquí nos pasa que el pasivo corriente, ¿vale? Eso dependerá también de las empresas. Pero bueno, cuando empecemos a hacer análisis en esta primera P, ya podemos empezar a aplicar estas relaciones. Vale. Luego, otra herramienta, otro análisis que podemos aplicar al balance es el análisis mediante el procedimiento gráfico, ¿vale? Que ya lo vimos en el módulo 1, que es un poco, voy a ponerlo. Una vez tenemos los porcentajes verticales, ¿vale? Es hacer estas relaciones, ¿vale? Con los porcentajes para ver cuál es el peso de las masas patrimoniales, ¿vale? El activo no corriente es una masa patrimonial, el activo corriente otra, ¿vale? Entonces, a partir de aquí se pueden dar distintas situaciones, ¿vale? Desde un punto de vista de estructura económica y estructura financiera, es decir, de activo y pasivo y patrimonio neto, en una empresa analizada de forma estática pueden darse las siguientes situaciones, ¿vale? Vamos a ver las distintas situaciones que a veces puede ser que nos lo pregunten en la primera PEC. Vale, la situación financiera óptima, ¿vale? Es cuando, bueno, óptima, tampoco es óptima del todo, pero a nivel de solvencia, la situación financiera óptima es cuando la empresa no tiene deudas, ¿vale? Es decir, que vamos a copiar esto, sería que, epa, cuando no tiene deudas es que está financiada la empresa por patrimonio neto, es decir, que todo su activo es igual a patrimonio neto. ¿Sí? No tiene deudas, por tanto no tiene posible situación de insolvencia. Esta situación surge normalmente en el momento de constitución de la empresa y ya está, ¿vale? También veremos y analizaremos el efecto apalancamiento. Muchas veces las empresas, por el hecho de endeudarse, aumentar su endeudamiento, aumentar su financiación e invertirlo en el activo, eso le permite incrementar su rentabilidad, ¿vale? No es que sea la situación idónea, ¿vale? Vale, la situación financiera normal, lo que nos pasará, ¿vale? Que hablaremos de posición estable o de equilibrio, es justamente lo que decíamos antes, ¿vale? Es decir, que vamos a copiar también, bueno, vamos a hacerlo con esto, un poco cuando se daban las relaciones que hemos visto antes, es decir, que el activo no corriente estaba financiado con, vamos a poner así, estaba financiado con patrimonio neto y con pasivo no corriente, ¿vale? Es decir, que los capitales permanentes, ¿vale? Eran superiores al activo no corriente, ¿vale? La suma de patrimonio neto y pasivo no corriente supera el activo no corriente, ¿vale? Y a la vez que hay esta situación de fondo de maniobra positivo, ¿vale? Que ya analizaremos lo que es el fondo de maniobra con más detalle, ¿vale? Que quiero hacer una línea recta, más o menos. Vale, es decir, esta situación, vamos a ponerlo aquí, es lo que hablaríamos de fondo de maniobra positivo, ¿vale? Y esto se da cuando el activo corriente es superior al pasivo corriente o visto de otra forma, los capitales permanentes son superiores al activo no corriente, ¿vale? Es decir, estos capitales permanentes financian la estructura fija y esa parte del activo corriente que, digamos, tiene también un carácter fijo, ¿de acuerdo? Vale, otra situación que ya hablaríamos de inestabilidad financiera, ¿vale? Es cuando el activo corriente es inferior al pasivo corriente, que de hecho esto es un poco lo que estábamos diciendo antes que podría pasar en empresas como por ejemplo pues, Mercadona y que no, eso no sería un problema, es que depende un poco del tipo de empresas, ¿vale? Aquí la situación sería la siguiente. El activo no corriente sería, vamos a poner, sería bastante elevado, activo corriente, y pongamos que el pasivo corriente es esta cantidad, luego pasivo no corriente, y entonces fijaros qué nos pasa aquí, que tendríamos un fondo de maniobra negativo.
¿vale? Es decir, este trozo de aquí sería lo que hablaríamos de fondo de maniobra negativo, es decir, el activo corriente es inferior al pasivo corriente. Y a la vez lo que nos pasaría es que los capitales permanentes serían inferiores al activo no corriente, un poco lo contrario de antes. ¿Sí? Vale, pero veremos que para algunas empresas eso no implicará un problema. Vale, luego, situación financiera de estado de quiebra técnica. ¿Vale? Situación de desequilibrio, el valor del activo es inferior al pasivo. ¿Vale? Esto podríais decir, ¿cómo es posible que el activo sea inferior al pasivo? Pues puede ser cuando tenemos patrimonio neto negativo. ¿Vale? Es decir, vamos a copiar esta situación. Esta es una situación bastante delicada, ¿vale? Es decir, imaginad que todo esto son deudas, ¿vale? Es pasivo, el activo, ¿vale? Es decir, el activo es inferior al pasivo y el patrimonio neto es negativo. Entonces, que sea negativo significa que lo tenemos en este lado, ¿vale? Patrimonio neto negativo. Podréis decir, ¿cómo podemos llegar a tener patrimonio neto negativo? Pues eso pasa cuando la empresa empieza a acumular muchas deudas y esas deudas, perdón, empieza a acumular pérdidas y esas pérdidas se comen el resto de patrimonio neto. ¿Vale? Imaginad una sociedad anónima que se constituye con un capital mínimo de 60.000, ¿vale? Y el primer año tiene unas pérdidas de 50.000 euros. El segundo año tiene unas pérdidas de 40.000 euros y no hace más ampliaciones de capital ni nada. Pues al final, ¿cuál será el patrimonio neto de esta empresa? Será menos 30.000 euros. Estos 30.000 van a provocar que el activo sea inferior al pasivo. Entonces, esta situación es muy delicada. Es decir, o la empresa, digamos, hace una ampliación de capital para cubrir pérdidas. También no solo es eso, si la empresa no tiene capacidad de generar un beneficio positivo con su actividad, no tiene mucho sentido. Se tiene que reinventar, cambiar de actividad, cambiar su, digamos, su manera de comercializar, de producir los productos, o no va a poder revertir la situación por mucho capital que aporten los socios, ¿de acuerdo? Vale, y luego tendríamos incluso una situación peor, ¿vale? Podríais decir, ¿qué situación es peor a esta? Pues que se haya comido todo el activo y que la empresa solo tenga pérdidas y por tanto deudas, ¿vale? Es decir, imaginad que el patrimonio neto, que al final sería negativo, fuera igual a todo el pasivo. Desequilibrio total. La empresa ha perdido todos sus activos, seguramente los ha vendido para pagar deudas, no genera ingresos suficientes para atender al pago de sus gastos. Y el patrimonio neto que tiene es lo que aún debe, ¿vale? Puede ser que haya vendido activos para devolver parte de las deudas, pero no tiene nada más, es decir, no tiene activos para poder generar nuevos beneficios, ¿sí? Vale, entonces cuando analicemos la situación de la empresa que tengamos que analizar en la primera PEC, pues podemos hacer referencia a cuál de las situaciones que hemos visto aquí se corresponde, ¿de acuerdo? Vale, y ya el último punto para hacer este análisis patrimonial es el análisis mediante porcentajes horizontales o números índices, ¿vale? Con esto estudiamos un poco la evolución de las partidas a lo largo de los años, ¿vale? Es decir, al igual que vimos aquí, aplicaremos porcentaje vertical de los 2 años, porcentajes horizontales, ¿vale? Que es lo que ahora decíamos, la representación gráfica, ¿de acuerdo? Un poco la relación entre las distintas masas patrimoniales y luego ya hablaríamos del análisis financiero, ¿vale? Que vamos a parar el vídeo y vamos a ver en el otro vídeo un poco el análisis financiero y vamos a ver las distintas fórmulas. Veremos las fórmulas, lo que significa, qué nos dicen, ¿vale? Y luego ya obviamente las aplicaremos a la primera P, ¿de acuerdo? Vale, pues paramos el vídeo y seguimos en el siguiente. Saludos a todos.